Vamos, hermanos, una de las razones por las que algunas personas en nuestra sociedad no desean saber nada del Evangelio es por la clara hipocresía que ven en la vida de aquellos que dicen representar a Cristo. No estoy hablando de ninguna religión en particular, no estoy hablando de ninguna iglesia en específico, sino que estoy hablando de manera general. Hay personas o iglesias o religiones que afirman representar a Cristo en este mundo, que afirman ser el pueblo de Dios en este mundo, pero que se comportan de una manera muy diferente a lo que se espera de las personas que son cristianas. El mismo apóstol Pablo habló acerca de esta realidad cuando le escribió a Tito. En Tito capítulo 1, versículos 15 y 16, confrontando la hipocresía de algunas personas religiosas, dice lo siguiente: todas las cosas son puras para los puros, pero para los que son corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Y mire lo que dice de estas personas: profesan conocer a Dios, es decir, estas personas dicen que conocen a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier buena obra. Pablo pone de manifiesto la gran incoherencia que hay en la vida de personas que dicen representar a Cristo, ser discípulos de Cristo, creer en Cristo, pero que sus vidas niegan esa misma profesión. Ahora, vea cuál es el resultado de la vida de estas personas. Pablo afirma que son inútiles para toda buena obra. Son incapaces de hacer cualquier buena obra. Esta expectativa que se tiene de los creyentes que tienen que vivir una manera diferente al resto del mundo no es algo casual. Después de todo, Jesús mismo enseñó a sus discípulos cosas como: ama a tus enemigos y ora por quienes te persiguen. Les enseñó a no pagar mal con mal, sino a pagar el mal que te han hecho con bien y con bendición. Jesús les enseñó a sus discípulos: sed vosotros siervos. El que quiera ser el primero y el más grande, el que quiera tener el lugar de preeminencia, que sea el más humilde entre vosotros, que sea el que sirva a los demás. Jesús les enseñó a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. Jesús enseñó a sus discípulos un modo de vida que es completamente opuesto al modo de vida de esta tierra. Y les enseñó a que no solamente tienen que ser diferentes a la sociedad, sino que tienen que ser buenos para la sociedad. Todo esto, amados hermanos, se resume en una sola frase: los discípulos de Jesús son llamados a dar fruto. Cada persona que cree en Jesucristo es llamada a vivir una vida llena de fruto. Mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis, y escuche bien, y llevéis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En el mismo capítulo 15 de Juan, versículo 8, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En otras palabras está diciendo: en que llevéis mucho fruto y por medio del fruto que da vuestra vida, confirméis o testifiquéis de que sois mis discípulos. La vida del creyente debe ser una vida llena de fruto. Y el apóstol Pablo enseña en todo el resto del Nuevo Testamento esta misma doctrina. Solo por mencionar algunos textos, miren lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Romanos 7:4 dice: así también, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos,
a fin de que llevemos fruto para Dios. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 10, Pablo promete que Dios aumentará los frutos de justicia en la vida del creyente. En Efesios 5:9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad. Todos conocemos Gálatas capítulo 5, el fruto del Espíritu. Pero también en Filipenses capítulo 1, versículos del 10 al 11 dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. No hay duda alguna que el Señor espera ver fruto en la vida de sus discípulos. Podríamos seguir toda la tarde mencionando todas las veces que el Nuevo Testamento habla, manda o hace referencia a que la vida del creyente debe ser llena de fruto. E incluso describir qué tipo de fruto debe dar. Solamente en el Nuevo Testamento hay 30 referencias acerca de esto. Ahora, ¿qué es lo opuesto a una vida llena de fruto? Una vida completamente estéril. Una vida completamente inútil. Lo veíamos en el pasaje de Tito 1:16. Dice que estas personas son abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. El apóstol Pedro lo pone de una manera un poco diferente. En su primera carta, capítulo 1, versículo 18, dice que los creyentes hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. En otras palabras, de una manera de vivir que no aprovecha para absolutamente nada. Es poco provechosa. Tenemos una vida fructífera o una vida estéril que es completamente sin provecho. Y esto, amados hermanos, es como un árbol que no tiene frutos ni ramas. Cuando usted ve un árbol que no tiene ni frutos ni ramas, no es útil ni para alimentar ni para dar sombra. Lo único para lo que sirve es para que lo corten y ahora usar su madera, que es lo único que tiene. Pero realmente ese árbol no permanece, es talado porque no tiene ningún provecho allí donde está plantado. Es mejor que ese árbol se quite, se corte y a lo mejor se plante otro que aproveche mejor los nutrientes de la tierra. Ocupa un lugar, pero que no es provechoso. Y de esta misma manera, amados hermanos, el Señor Jesús en nuestro texto del día de hoy nos muestra cuál es el resultado de una vida estéril. De una vida que parece tener apariencia de vida, apariencia de piedad, apariencia de conocer al Señor, pero que realmente está marcada por la esterilidad espiritual. Por eso nuestro argumento el día de hoy es: el Señor espera ver fruto en la vida de sus discípulos. Amado hermano, esta es una verdad que debemos entender y creer con todo nuestro corazón. El Señor tiene la expectativa y tiene la esperanza de ver en ti fruto de vida. Si tú eres creyente, déjame decirte que el Señor tiene expectativas para tu vida. La salvación es completamente gratuita, pero si estás en Cristo y eres salvo, esa salvación tiene un propósito y el Señor espera algo de ti. Así que quiero invitarte a que leas conmigo el Evangelio de Marcos capítulo 11, versículos del 12 al 19. Marcos capítulo 11, versículos del 12 al 19. Este será nuestro texto base de hoy. Vamos a ir leyendo algunos versículos anteriores y posteriores, pero vamos a centrarnos en esta lectura por el momento. Marcos capítulo 11, versículos del 12 al 19. Dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizás pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Versículo 15. Llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo,
Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para las naciones? Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús, pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Vamos a orar, amados. Padre, gracias te damos nuevamente por tu palabra y gracias te damos por la forma en cómo ella nos alimenta, nos instruye, nos confronta, nos consuela, nos redarguye, cómo tu palabra, oh Dios, es viva y eficaz, cómo penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones. Mi Dios, y mi única oración hoy es que uses tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. Que Él sea hablando a tu pueblo. Que mi falta de preparación no sea un estorbo para que tu Espíritu pueda lograr su objetivo por medio de ella. Sé tú glorificado, sé tú exaltado. Y conforma nuestras vidas a tu voluntad. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. El autor de este evangelio es aquel joven llamado Juan Marcos, que si lo recuerdas bien, en Hechos capítulo 15, abandonó a Pablo y a Bernabé cuando estaba con ellos en ese viaje misionero. De hecho, la participación de Juan Marcos en el ministerio fue la causa de división entre Pablo y Bernabé. Luego Pablo continuaría sus viajes con Silas y Bernabé también por otra parte. Este mismo joven Marcos fue discipulado luego por el apóstol Pedro. Y hay una gran diferencia entre el Marcos del capítulo 15 de Hechos y el Marcos que Pablo hace referencia al final de su vida en segunda de Tito. Hablando de que Marcos es alguien que le es útil para el ministerio. Este fue un joven que pasó un proceso de transformación cobrando valentía y energía por medio del ministerio que el apóstol Pedro tuvo también sobre su vida. Y mientras Marcos estuvo con Pedro, escuchó directamente de uno que fue testigo de todas las cosas que Jesús hizo. Los eventos que luego narra en su evangelio. Pero algo muy curioso del evangelio de Marcos, o de Marcos como autor, es que tiene la habilidad de usar los eventos que él narra para mostrar la realidad espiritual que no podemos ver. Marcos en varias ocasiones en su evangelio va a usar un evento real, algo que verdaderamente sucedió, y lo va a poner como ejemplo de la decadencia espiritual o de la ceguera espiritual o de la incredulidad de la sociedad en la que se encontraban. Y este es el mismo caso del pasaje que tenemos el día de hoy. Marcos, a través de este pasaje en Marcos 11, nos va a mostrar dos realidades muy lamentables. La primera de ellas es un árbol que no dio fruto a su hacedor. Un árbol que no dio fruto a su creador. Y la segunda de ellas es un templo que no dio gloria a su Dios. En este pasaje vamos a ver dos cosas. Un árbol que no dio fruto a su creador y un templo que no dio gloria a su Dios. Ambos demuestran una realidad lamentable. Ambos tenían un propósito y ninguno de los dos lo cumplió. De ambos se esperaba algo y ambos fallaron en entregar eso que se esperaba de ellos. Así que lo primero que encontramos es un árbol sin fruto. El pasaje nos dice que Jesús estaba en Betania porque al día siguiente iba a entrar en Jerusalén. Jesús venía de su entrada triunfal a Jerusalén y pasó la noche en Betania para descansar y al día siguiente continuar su viaje. Y el pasaje nos dice que justo al día siguiente, cuando Jesús inicia su camino nuevamente a Jerusalén, tuvo hambre. Mira lo que dice versículo 12 en adelante. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Esto es significativo. Nos encontramos ahora mismo unos días antes de que Jesús fuera crucificado. Nos encontramos en esa misma semana que será la pasión de nuestro Señor.
El viernes siguiente a ese día sería Jesús entregado en la cruz para ser crucificado por los pecados de los hombres. Y por eso en este momento en el que se muestra su humanidad, se nos dice que nuestro Señor, que el Salvador, tuvo hambre, necesitaba alimento. Esta es una prueba de su humanidad. Y viendo de lejos que había un árbol que tenía hojas, quería ver si en él hallaba algún tipo de fruto. Ahora, el pasaje nos dice lo siguiente, versículo 13, y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizás pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Ahora, mire la respuesta del Señor. Jesús, hablando a la higuera, le dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. El pastor John MacArthur en su comentario acerca de este pasaje dice que este es el único milagro destructivo que Jesús hace en los evangelios. Y es verdad, en ningún otro momento usted va a encontrar a Jesús obrando milagrosamente para destruir. Siempre estaba resucitando, sanando, levantando de los muertos, proveyendo alimento, multiplicando la provisión. Siempre estaba dando vida y proveyendo. Pero en este caso es el único milagro que se registra del Señor en el que el Señor obra muerte en vez de vida. Y es un dato muy curioso. Ahora usted dirá, me parece un poco exagerada la respuesta de Jesús sobre este árbol. Me parece una respuesta quizás fuera de lugar. Después de todo, el texto nos dice que no era tiempo de higos. No era tiempo de que se encontraran frutos en este árbol. ¿Acaso Jesús se equivocó? ¿Fue quizás precipitado en buscar alimento donde no se supone que lo habría? Pero, amados hermanos, algo interesante de los árboles de higo, de la higuera, es que estos son árboles que son muy diferentes al resto de los árboles. Cuando usted ve un árbol normal y ve hojas, no necesariamente espera ver fruto. Pero en el caso de la higuera sí, porque este es un árbol tan particular, el fruto crece primero que la hoja. Es decir, antes de que hayan hojas, ya ha nacido un fruto en este árbol. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque no sea tiempo de higos, si este árbol tiene hojas, ¿qué es lo que usted esperaría ver en él? El fruto. Ahora, es cierto que el fruto no estaría completamente maduro, pero sí estaría lo suficientemente maduro como para ser comestibles. Por lo tanto, el Señor ve un árbol bastante engañoso. Un árbol que con sus hojas incita a venir a Él y comer de su fruto, que en teoría debería ya haber salido, pero que cuando nos acercamos lo único que encontramos es un engaño, es una falsedad, es una hoja sin fruto. El mismo Señor en Lucas capítulo 13, versículos del 6 al 9, contó la siguiente parábola. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, córtala después. Lo que esto nos está mostrando, amados hermanos, es que un árbol cuando no daba fruto, sucedía una sola cosa, era cortado. ¿Por qué se cortaba el árbol? Por 3 razones muy sencillas y obvias. En primer lugar, no da fruto. Ese árbol no está cumpliendo con el propósito por el cual se plantó. Nadie planta un árbol para no tener fruto, o al menos no en aquella época. En nuestra época sí, porque tenemos plantas que son decorativas. Pero un árbol frutal es plantado con el objetivo y con la esperanza de en algún momento cosechar de su fruto y proveernos de él. En segundo lugar, se cortaba porque ese árbol estaba ocupando un espacio valioso. Ese árbol crecía y crecía y crecía, pero no proveía lo que tenía que dar. Y finalmente, es un árbol que a pesar de que no daba fruto, deterioraba la tierra. Porque los árboles, a pesar de que no producen su fruto, siguen nutriéndose de la tierra, secándola,
como decimos en Venezuela, chupando esa tierra sin realmente producir lo que tenía que dar. Esto no solamente es en un sentido literal. Si bien es cierto, esto se hacía con los árboles literales, se cortaban porque no daban fruto, de una manera espiritual esta realidad se aplica al pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando Dios se refiere al pueblo de Israel, en muchas ocasiones los llama su higuera o su viña. En Joel capítulo 1, versículos del 6 al 7, miren lo que dice. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Y miren lo que dice. Asoló a mi vid y descortezó a mi higuera. Del todo la desnudó y la derribó. Sus ramas quedaron blancas. Dios estaba haciendo referencia a aquellos pueblos que habían asolado a Israel, producto del pecado de Israel. Oseas capítulo 9, versículo 10 dice, como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera que en un principio vi a sus padres. Ellos acudieron a Baal-peor, un falso dios, y se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquellos que amaron. Salmo 80, del 8 al 10 dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y de sus sarmientos los cedros de Dios. Dios ha usado esta analogía, esta metáfora de un árbol, de una higuera, de una viña plantada en un terreno especial para que sea de sombra, de guía, de provisión al resto de las naciones. Esa higuera de la que Cristo esperaba comer terminó siendo condenada, pero es un símbolo del estado espiritual de Israel. Cristo vio un árbol que se supone debía dar fruto, pero lo único que halló fueron ramas secas llenas de hojas que engañaban a la vista. Esta higuera seca es una representación del estado espiritual de Israel. Este pueblo que Dios había escogido para que diese fruto a todas las naciones, para que fuera una sombra a todas las naciones, para que las demás naciones paganas vinieran a Israel y comieran fruto que daba vida, conocieran al Dios verdadero. Pero estas naciones terminaron asolando a Israel en vez de comer de su fruto, porque Israel se corrompió y se apartó de su Dios. Era una nación con apariencia de vida, pero sin fruto. Ahora, como he dicho antes, Marcos utiliza esta narrativa para evidenciar una realidad espiritual que no podemos ver. Y en los siguientes versículos nos da exactamente esa descripción. Hemos visto un árbol que no dio fruto a su creador y ahora veremos un templo que no dio gloria a su Dios. Miren lo que dicen los versículos del 15 al 18. Llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para las naciones? Y escuche bien, casa de oración para las naciones, pero ustedes las han hecho cueva de ladrones. ¿Cuál fue la respuesta de los fariseos y de los judíos? Los principales sacerdotes, versículo 18, y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús. ¿Sabe usted cuál era el fruto de la vida de los líderes de Israel? Muerte. No podían tolerar el ser confrontados con la pobreza espiritual que tenían. Y lo único que salía de su corazón era el deseo de matar a Jesús por la forma en cómo lo confrontaban. Ahora,
Jesús no entró en el templo sin conocer el estado espiritual del templo. De hecho, después de su entrada triunfal, en el mismo capítulo 11, versículos del 8 al 11, Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén y va al templo para ver qué estaba ocurriendo en el templo. Lea conmigo Marcos 11, del 8 al 11. Les recuerdo, esto es la misma semana que el Señor moriría en la cruz. Versículo 8. Muchos tendieron sus mantos en el camino y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que enviaste. Hosana en las alturas. Y Jesús entró en Jerusalén y fíjense lo que dice. Fue al templo y después de mirar todo alrededor, salió para Betania. Si usted entiende una cosa acerca de nuestro Señor, es que Él es omnisciente. Jesús todo lo sabe. Jesús todo lo conoce. Cuando usted ve algo a su alrededor, usted solamente puede ver aquello que es visible a los humanos. Si alguien es corrupto, esa corrupción se tiene que evidenciar por medio de algo, de alguna manifestación de maldad. Alguna violencia, alguna mentira, algún robo, alguna estafa, algo tiene que haber para que nosotros podamos conocer el estado de esa persona que estamos mirando. Pero cuando usted piensa en Jesús, usted tiene que saber que Él es omnisciente, todo lo conoce. En otros pasajes de los evangelios se dice que Jesús conocía el corazón de los hombres, que no había necesidad de que nadie le contara cómo era la vida de las personas. Por eso muchas veces cuando usted ve encuentros entre Jesús y otras personas en los evangelios, usted dice: ¿por qué la respuesta de Jesús no parece estar conectando con lo que está ocurriendo? Porque Jesús sabe lo que verdaderamente está pasando. Cuando alguien viene a Jesús diciéndole: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él sabe que ese joven rico lo que tiene es un amor al dinero más que a Dios. Por eso Jesús le contesta como le contesta. Él ve verdaderamente el estado espiritual de las personas. Y cuando va al templo después de su entrada triunfal, Él está viendo exactamente a Israel como es. Él no está viendo una fachada religiosa. Él tiene unos ojos de rayos X que pueden ver hasta lo más profundo. Él podía ver las intenciones, motivaciones, inclinaciones, el deseo con el cual se hacía lo que hacía. Y aún en eso Jesús vio el pecado de Israel. Amados hermanos, nosotros podemos ser engañados. Ustedes pueden ser engañados. Yo puedo estar predicando aquí muy bonito y usted va a ver a un hombre que habla muy bien y que enseña la palabra de Dios. Pero usted no puede ver mi corazón. Usted tendrá que preguntarle a mi esposa para que ella le diga más o menos cómo soy yo en realidad. Pero cuando el Señor Jesús me ve a mí, Él no ve un predicador, Él ve a Eddie tal cual Él es. Él ve la intención de mi corazón, Él ve la motivación con lo que hago las cosas, Él ve absolutamente todo, cada pensamiento, cada palabra antes de que salga de mi boca, ya Jesús la conoce. Y lo mismo ocurre contigo. Por eso cuando Jesús visita el templo después de su entrada triunfal, no tiene ganas algunas de quedarse. Él se va a Betania a pasar la noche. Y si usted cree que usted siendo pecador puede ser intolerante a la maldad, imagínese un ser perfecto, santo y puro. Si usted y yo cuando vemos injusticias nos enojamos por esa injusticia, imagínese cómo se sintió el Señor en este mundo. Todo el pecado que constantemente estaba delante de Él. Y eso fue lo que vio en el templo. En un templo que no le quiso dar gloria a su Dios. Un templo que en vez de ser esa luz a las naciones se había convertido en un antro espiritual lleno de corrupción. En vez de proclamar y guiar a las naciones como un faro lo hace con los barcos, esto era un faro completamente apagado, buscando que las naciones chocaran contra la costa para aprovecharse de ellas. Jesús vio la corrupción y la avaricia de los líderes de Israel.
Por eso cuando regresó a Jerusalén y vuelve a entrar en el templo, esta vez no lo hace para mirar, esta vez lo hace para juzgar. De la misma manera que tuvo una actitud de juicio y esa misma maldición que pronunció sobre una higuera estéril, ahora lo hace con un templo corrupto. La falta de amor por los demás y una falta de adoración genuina a Dios fue el fruto que produjo este templo corrupto. Personas de todas partes se supone que venían a ofrecer sacrificios a adorar a Dios. Pero cuando traían sus sacrificios, ¿sabe usted lo que ocurría? En ese momento el sacerdote tenía que validar si el animal que se traía para el sacrificio era apto o no. Y solamente faltaba que el sacerdote dijera, no es apto, para que esa persona que venía desde tan lejos tuviera que comprar ahora un nuevo animal para el sacrificio en el templo. Y según dicen algunos comentaristas, la diferencia del precio era a veces hasta 12 veces más el precio real de un animal. Si una paloma o un buey costaba 1 euro, ellos lo vendían a 12 euros. Ahora imagínese usted viniendo a adorar al Señor desde tan lejos, porque no había coches, a lo mejor ni había caballos, y venían caminando con esos animales, llegaban al templo, y en vez de recibirles para adorar a Dios, se aprovechaban de su deseo de servirle para sacarle dinero. ¿Acaso no suena similar a algo que ocurre en nuestros tiempos? ¿Acaso no hay quienes explotan a aquellos que vienen a adorar al Señor y utilizan ese deseo para manipularlos, aprovecharse y sacarles el dinero? Amados hermanos, como dice Eclesiastés, nada nuevo hay debajo del sol. En Isaías capítulo 56, del 6 al 7, mire lo que dice el Señor por medio del profeta. Y a los hijos de los extranjeros, escuche bien, está hablando Dios a Israel, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlos, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. ¿Acaso no suena ese pasaje como algo que hemos leído? Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esto es precisamente el texto que Jesús está citando. ¿Y sabe qué dice? Dios dice, yo acepto su sacrificio. ¿Y sabe qué decía el sacerdote? Tu sacrificio no es apto, dame tu dinero y entonces podrás entrar a adorar a Dios. Jesús dice en el versículo 17, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. El templo, al igual que ese árbol, debía atraer a la gente para alimentarlos. Pero en vez de hacer eso, lo que hacía era aprovecharse de ellos. Cuando las naciones viniesen al templo, debían hallar la salvación y un refrigerio para sus almas. Pero lo que encontraban era que eran explotados para ganancias de los sacerdotes. En vez de encontrar una adoración a Dios, encontraron una corrupción religiosa. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de estos hombres? Versículo 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. Cuando una persona tiene apariencia de vida, una apariencia de piedad, una apariencia de que es creyente, pero es confrontada con su pecado, lo único que sale es lo que hay en su corazón, más muerte. Pero la mayor evidencia de una vida sin fruto, de una vida estéril, es la incredulidad. Miren lo que dice el siguiente episodio de nuestro pasaje. Versículo 27. Seguimos en Marcos capítulo 11. Versículo 27. Jesús había echado a todos del templo. Los fariseos y los escribas habían quedado enojados con Jesús.
No le podían matar porque tenían miedo de la multitud. La multitud estaba admirada con Jesús y le amaban y lo proclamaban. Lo acababan de recibir como aquel que venía a ocupar el trono de David. Solo por temor no lo habían matado. Pero no quiere decir esto que no querían cuestionarlo. Versículo 27. Llegaron de nuevo a Jerusalén. Esto es Jesús y sus discípulos. Y cuando Jesús andaba por el templo, escuche bien, andaba por el templo, se acercaron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer esto? Lo que estos hombres estaban haciendo es, no te puedo matar porque tengo miedo de la gente, pero voy a cuestionar tus acciones. Dime, ¿quién te crees tú que eres para venir a decirme a mí o venir a quitarme a mí todo eso que yo hago? Y Jesús les respondió, yo también les haré una pregunta. Respondedmela y entonces os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y ellos discutían entre sí diciendo, si decimos que es del cielo, él dirá, entonces ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos que es de los hombres, ¿cómo haremos si también temían a la multitud? Porque ellos consideraban que Juan verdaderamente había sido un profeta. Lo único que frenaba la maldad de estas personas era el temor a los hombres. Temían decir algo que revelara la condición de su corazón y que entonces la multitud descubriera que eran hombres falsos. La verdadera muestra de una vida estéril es la incredulidad. Ahora, ¿cuál es el juicio de una vida estéril? ¿Cuál es el resultado final? Es el juicio. De la misma forma que Jesús maldijo a la higuera, también lo hizo con el templo. Ese mismo juicio que pronunció sobre este árbol que no dio fruto, lo pronunció sobre este templo que no dio gloria. Amados hermanos, esto es algo sumamente importante. ¿Quieres saber qué fue lo que ocurrió con la higuera? Versículo 20. Por la mañana cuando pasaban vieron la higuera seca desde las raíces. En otras palabras, se consumió completamente. No fue que se le cayeron algunas ramas o algunas hojas. Desde la raíz, esta higuera estaba muerta por el juicio que Jesús pronunció sobre ella. Entonces Pedro, acercándose, dijo a Jesús, Rabí, que significa maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. En otras palabras, el juicio que tú has pronunciado se ha cumplido. La muerte que pronunciaste sobre esta higuera se ha hecho realidad. Y así fue también con ese templo. Amados, todo árbol que no da fruto va a ser cortado. Y dependiendo de qué tipo de árbol, tu destino será uno u otro. En Mateo capítulo 7, versículos del 17 al 19, el Señor dice lo siguiente. Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. El resultado de una vida estéril, espiritualmente hablando, es el juicio eterno. Amados, no importa cuánto éxito tengas en esta tierra. No importa cuántos logros hayas alcanzado. No importa cuán productivo seas económicamente. Esto no se trata de algo financiero, se trata de la condición espiritual de cada uno de nosotros. Y de la misma forma que esos árboles serán cortados, también serán aquellos que no den buen fruto para su Señor. En 1 de Pedro capítulo 4, versículo 17, el apóstol dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Amado amigo que nos visitas el día de hoy, Dios quiere que tú tengas una vida fructífera. Dios quiere que tu vida esté llena de fruto de vida para su gloria. Pero este pasaje nos dice que un árbol malo no puede dar buen fruto. Por eso el fruto que ha producido tu vida ha sido rebeldía,
Ha sido hipocresía, ha sido injusticia, ha sido el desprecio en contra de tu Creador. Así era también cada uno de nosotros. Pero Dios no quiere dejarte en el estado espiritual en el que estás. Dios no ve un árbol malo y quiere dejar ese árbol malo. Hablando de nuestras vidas, todos nosotros necesitamos un cambio en la raíz de nuestra vida. Y ese es nuestro corazón. No vas a poder jamás dar fruto de justicia para vida eterna a menos que Cristo cambie la raíz de tu vida. Y eso es tu corazón. Él promete hacer todas las cosas nuevas. Y ese fruto de paz, de gozo, de benignidad, de arrepentimiento del que nos habla la Biblia solamente es posible cuando venimos a Cristo reconociendo nuestra necesidad de ser cambiados. Si tú no crees que eres un mal árbol, entonces jamás vas a procurar un cambio en la raíz. Si no reconoces tu quebranto espiritual, si no reconoces el mal fruto que has dado hasta ahora, jamás vas a ver tu necesidad de un Salvador. Pero amado hermano y amigo que nos visitas, tú no eres tu propio juez. Tú no eres quien determina qué tipo de árbol eres. Es Dios cuando ve el fruto de tu vida que te juzga. Por eso te animamos a que puedas venir a Jesús. A que reconozcas la necesidad que tienes de ser cambiado. A que reconozcas que solamente Él puede dar un cambio a tu vida en arrepentimiento y fe. Y cuando Jesús dice que hará algo, créeme, Él lo hará. Si no, pregúntale a la higuera. Pero este texto, amados hermanos, nos advierte de un juicio que comienza primeramente por la casa de Dios. Pedro dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. El Señor Jesús advirtió en un momento hablando con sus discípulos que llegaría un tiempo en la historia en que algunas personas le dirían, Señor, Señor, en tu nombre yo he hecho estas cosas. En tu nombre yo he sanado, yo he sacado demonios, yo he hecho milagros. En tu nombre yo he hecho esto. ¿Y sabes cuál fue la respuesta del Señor a quienes le dijeron esto? Les dijo, jamás los conocí. Apártense de mí, practicantes de la maldad. La casa de Dios está compuesta por dos tipos de árboles. Un árbol que verdaderamente tiene fruto de justicia para vida eterna. Y otros que al igual que esta higuera tienen hojas pero sin fruto. Es decir, de lejos parecen ser creyentes. De lejos parecen que hay vida en ellos. Pero cuando te acercas y examinas con detalle, te das cuenta que lo único que hay es esterilidad espiritual. Si este es tu caso, amado, yo te animo a que examines tu vida. Si realmente en tu vida no hay fruto de rechazo al pecado, de amor y celo por Dios, entonces deberías examinar qué tipo de raíz tienes. Es muy fácil aparentar una religiosidad y una piedad falsa. Es muy fácil engañarnos a nosotros mismos. Pero el Señor puede ver los corazones. Amados, esto debería llenarnos de temor. El pastor puritano Richard Baxter, en su libro El Pastor Reformado, advierte a los pastores diciendo, ten cuidado de ti mismo, no sea que advirtiendo a otros del infierno, tú mismo te quemes en la eternidad. Es muy fácil ser un árbol que aparenta piedad, pero que está carente de fruto. Esto me lleva a reflexionar sobre nuestra propia vida. Cuando las personas se acercan a ti, ¿qué encuentran? ¿Acaso puede Dios decir de tu vida, esta es mi vid, esta es mi higuera plantada? Venid, comed del fruto de justicia que yo produzco en ella. ¿Acaso Dios puede usar tu vida para dar sombra a los demás? ¿Acaso tu vida muestra la gloria y la adoración genuina a Dios? ¿Cuáles son los frutos de tu vida?
¿Estás consciente de que Dios espera ver fruto en la vida de sus discípulos? Si tú evaluaras esta semana, ¿qué tanto provecho hubo en tu vida para la gloria de Dios? ¿Qué tanto fruto hubo? Amado hermano, si quieres tener una vida fructífera, hay varias cosas que podemos hacer. En primer lugar, debemos reconocer la autoridad de Dios sobre tu vida. Si estás en Cristo, entonces Él es tu Señor y Salvador. Si estás en Cristo, entonces Él es el dueño de tu vida. Tú eres su árbol. Un árbol no le dice a su plantador qué hacer con el fruto. Un árbol es plantado y da fruto. Y luego el leñador o el que lo cuida decide qué hacer con el árbol. Si en tu vida tú no reconoces que le perteneces a Jesús, que Él es el dueño tuyo, entonces no vas a dar fruto. Porque vas a seguir viviendo para ti mismo. No vas a entender que tu vida no es tuya. Amado, fuiste comprado con un precio. Tú tienes dos opciones: servir al pecado o servir a Dios, pero nunca tendrás la opción de ser libre como el mundo entiende la libertad. Los escribas y los fariseos cuestionaban la autoridad de Jesús y por eso eran estériles. El templo ya no reconocía que era el templo que debía dar gloria a Dios y por eso estaba sin fruto. Dios es la autoridad de tu vida y cuando lo reconoces y vives de esa manera, entonces darás fruto. Esto quiere decir que aunque tu circunstancia no sea favorable, que aunque las cosas que te provoquen hacer sean contrarias, tú te sometes a la palabra de Dios. Tú obedeces a la palabra de Dios porque Dios es tu autoridad. Mire, no importa cuán rápido usted vaya. Si hay un semáforo en rojo que tiene cámara, yo apuesto que usted se para. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe que hay una autoridad que como usted se pasa esa luz en rojo, usted va a decir, la multa que me va a caer y no la quiero pagar. Aunque luego me bajen el 50% si la pago antes, no queremos pagar. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. A veces yo me quiero saltar una luz en rojo y la palabra de Dios dice, alto. Esto es lo que tu Señor demanda de ti. Especialmente a veces cuando Bruno se está portando mal, hay varios semáforos que me quiero pasar, hermano. Pero la palabra de Dios me exhorta y me dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Si Dios realmente es la autoridad en tu vida, entonces vas a dar fruto de justicia porque obedecerás a Dios. Pero en segundo lugar, la fe es importante. Mira lo que dice Marcos capítulo 11, versículos del 20 al 26. Por la mañana, cuando pasaban, después de volver del templo, vieron la higuera seca desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, escuche bien, Jesús no habló a los discípulos, Jesús habló a la higuera y los discípulos escucharon. Eso es lo que dice el versículo 14. Jesús, hablando a la higuera, le dijo, nunca jamás coma nadie de ti. Y los discípulos le estaban escuchando. Y en ese escuchar de lo que Jesús dijo a la higuera, versículo 20, vieron la higuera seca desde la raíz. Versículo 21, Pedro, acordándose de lo que había escuchado Jesús decir a la higuera, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Y mira la respuesta de Jesús. Versículo 22, tengan fe en Dios. En verdad les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. Pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos perdonará sus transgresiones. Amados hermanos, hay una conexión muy, muy clara entre la fe y una vida llena de fruto.
La fe es creer que Dios es capaz de cumplir aquello que Él dice que va a cumplir. Es la confianza de que Dios es veraz. Es la confianza de que su palabra es digna de confianza, de que Dios es fiel. Ahora, cuando dice, pida todo lo que desee y le será concedido, no está hablando de pedir cualquier cosa que a mí se me antoje. Porque si no, créanme, muchos aquí ya nos habríamos ganado la lotería. Y hermanos, eso no funciona. Lo que Jesús está diciendo es, cuando hay una persona que reconoce la autoridad de Jesús en su vida, su palabra mora en ella, sus deseos y su mente van a estar sujetos a la palabra de Dios. No como los fariseos cuestionando todo, sino sujetándose a lo que Dios dice. Por lo tanto, sus oraciones van a ser conforme a la voluntad de Dios. Jesús dice, yo soy la vida y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, escuche bien, pedid lo que queréis y os será hecho. Pero ¿cuál es el prerequisito? Que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Eso quiere decir que la palabra de Dios va a moldear nuestros deseos. Eso quiere decir que la palabra de Dios va a moldear nuestros pensamientos. Eso va a decir que la palabra de Dios es la que nos va a decir a nosotros qué pedir y cómo pedirlo. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y escucha bien, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Yo he escuchado personas que usan en el nombre de Jesús, amén, como un mantra para conseguir todo lo que quieran. Padre, quiero un coche nuevo en el nombre de Jesús, amén. No, amado, eso no es lo que está diciendo este texto. Lo que está diciendo el texto es que si tú pides en el nombre de Jesús, quiere decir que en tu corazón reconoces cuál es su voluntad y pides conforme a su voluntad. Hay una clara relación entre la fe y una vida llena de fruto. Una fe que me hace permanecer en Jesús, cuya palabra mora en mí y me hace no dudar del poder de Dios, sino creer que Él es poderoso para hacer todo lo que dice. En primer lugar, si quieres llevar una vida con mucho fruto, reconoce la autoridad de Jesús en tu vida. En segundo lugar, cree que Dios es poderoso para cumplir su palabra. Y en tercer lugar, extiende la misericordia de Dios a otros. Esta respuesta que Jesús le da a los discípulos en el versículo 25 y 26, mira lo que dice. Está hablando de la fe, de dar fruto, de la oración y de una manera para nosotros que puede ser extraña. Jesús introduce en la fe y la oración el perdón. Versículo 25, y cuando estén orando, escucha, cuando estés pidiendo, si tú crees que Dios es poderoso, vas a orar. Pero cuando estés orando, escucha bien, perdonen si tienen algo contra alguien. Para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. Pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos perdonará sus transgresiones. Ahora, aquí hay algo importante. Jesús no está poniendo una condición para el perdón de Dios. Si hubiera una condición para el perdón de Dios, nadie aquí podría alcanzar esa condición. Ninguno de nosotros es perdonado por Dios porque he perdonado a otro. Porque entonces quiere decir que ya en nosotros hay bondad, y eso es completamente antibíblico, hermano. Lo que el texto está diciendo es, si eres un árbol que da fruto, si verdaderamente hay vida en ti, entonces tú vas a extender esa misericordia. Cuando tú ves la vida de los fariseos, ves que una vida con mucha falta de piedad, mucha falta de misericordia y de perdón por los demás. El mismo Jesús dice que ellos ponían cargas sobre las personas que ellos no estaban dispuestos a llevar ni siquiera 1 kilómetro. Pero las ponían las cargas pesadas sobre las personas y les demandaban que lo hicieran, y si no, eran juzgados y echados de la sinagoga.
La falta de misericordia es evidencia de una vida estéril espiritualmente. En el centro del Evangelio, amados, está el perdón. En el centro del Evangelio está aquello que hemos recibido, extenderlo a los demás. Por eso la parábola de aquel siervo malvado a quien su señor le perdonó una deuda de 10 denarios y él no quiso perdonar, de 100 denarios y él no quiso perdonar una de 10 a su colega. La falta de perdón es evidencia de una vida sin fruto. Pero si tú has recibido la misericordia de Dios y el perdón de Dios, entonces extiéndela a los demás. No importa cuántas veces pequen en tu contra, la respuesta correcta siempre va a ser el perdón. Y hay que entender bien el perdón. No quiere decir que la relación necesariamente será igual que antes. Pero en tu corazón no debe haber ninguna animosidad sobre esa persona. Si en tu corazón hay falta de perdón, amado, ora al Señor. Pídele, Dios, ayúdame a dar fruto de justicia. Ayúdame a imitarte a ti como un hijo amado. Tú que perdonas la iniquidad, ayúdame a perdonar a otros. Hazme entender que la gravedad de mi pecado en tu contra es mayor que la ofensa de esa persona en mi contra. Y que lo que tú me has perdonado a mí es infinitamente mayor que lo que yo le tengo que perdonar a esta persona. Si quieres llevar fruto y ser un discípulo de Cristo, reconoce la autoridad de Dios. Ten fe en que Él puede cumplir su palabra y extiende el mismo perdón que ha recibido a los demás. El contraste, amados, es muy claro. Hay dos tipos de vida. Una vida llena de fruto, que es la que Dios espera de sus discípulos. Y una vida llena de esterilidad espiritual que llevará al fuego eterno. La pregunta es, ¿qué tipo de árbol vamos a hacer? Oremos. Padre, gracias te damos nuevamente por tu gracia inmerecida. Mi Dios, tú examinas nuestros corazones. Tú conoces absolutamente todas nuestras intenciones. Tú sabes cada pensamiento y deseo. Tú verdaderamente conoces nuestra raíz. Mi Dios, yo te imploro que nos transformes. Yo te ruego que seamos una viña plantada para tu gloria. Yo te ruego, Dios, que cuando tú veas nuestras vidas, por tu misericordia no seas decepcionado. Que no seas decepcionado al ver nuestras actitudes, nuestras motivaciones y nuestras acciones. Que no seas decepcionado al esperar fruto y ver simplemente una vida falsa y estéril. Mi Dios, ten misericordia de nosotros. No permitas que seamos árboles malos, sino árboles que están nutridos de esa vida que hay en tu Hijo Jesucristo. Esos pámpanos que bien arraigados a su Señor dan fruto para tu gloria y que muestran a otros lo que es la vida eterna. Mi Dios, haznos una iglesia llena de fruto que alumbra a las naciones, que alimente a los que están hambrientos de espiritualidad, aquellos que sin saberlo te necesitan, que puedan venir a esta iglesia y en vez de encontrar una corrupción espiritual como en el templo, puedan ser recibidos y guiados a ti. Mi Dios, que encuentres complacencia en tu viña. Queremos que tú seas exaltado y que tu nombre sea proclamado a los demás. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.